Buenas noches amigos taxistas, ¿cómo están? Mi nombre es Leslie y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Un Café entre Taxistas. Recuerden que este programa es un espacio abierto al diálogo para que podamos platicar de socio a socio sobre los temas más relevantes para nuestro sindicato. En esta segunda edición tenemos la oportunidad de platicar con dos de nuestros socios concesionarios sobre un tema clave, justamente las reformas a la Ley de Movilidad en Quintana Roo. Me encantaría presentarles, por favor, a doña Justina. Ella es socia concesionaria desde 1990, su número económico es el 122. 722, perfecto. Doña Justina es mujer líder y sobre todo activista por este cambio en nuestro sindicato. ¿Cómo está, doña Justina? Muy bien, Leslie. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. También tenemos aquí de este lado al licenciado Jesús Cárdenas. Usted es socio concesionario desde 1980 con el número 352. También un activista de Hueso Colorado por el cambio dentro de nuestro sindicato. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Perfectísimo. Pues, ¿qué les parece si abrimos paso a este programa con un poquito del ABC sobre el tema de movilidad, concesiones y el órgano que les regula hoy en día? ¿Por qué? Porque estamos atravesando por una circunstancia de transición donde probablemente tenemos nuevos socios. Me refiero a hijos o esposas que hoy en día están tomando la administración de sus concesiones porque muy probablemente así es necesario. O de repente el socio, pues vaya, ya se nos ha adelantado en este camino. Entonces, mi primer pregunta sería exactamente qué es una concesión y quién es la autoridad que hoy en día le regula en Quintana Roo. Bien, una concesión es un título que otorga el gobierno del estado para dar un servicio público de transporte. En este caso, el gobierno tiene la obligación de dar el transporte público al ciudadano, pero al no poderlo ejercer, lo manifiesta por parte de concesiones, en la cual el ciudadano tiene acceso a una concesión por parte del gobierno del estado para dar ese servicio público. Perfecto. Y en Quintana Roo, ¿quién es el órgano, la institución que se encarga de regular justamente el tema de concesiones? Bien, para tomar nota, hace un par de años, un poquito más, quien regulaba el transporte era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo. Después entra una ley de movilidad que ahora maneja el Instituto de Movilidad, que es la que está regulando la ley de transporte. Ok, perfecto. Y pasando un poquito más a la médula de este tema, doña Justi, le pregunto, ¿cuál era el problema? La necesidad que nosotros teníamos como socios taxistas a partir de la entrada en vigor de este nuevo Instituto de Movilidad. ¿Qué era lo que nos estaba teniendo en jaque tanto a los socios concesionarios como sus familias? Cuénteme. Sí, Leslie. Mira, te quiero comentar. Desde los inicios del sindicato de taxistas, desde la creación del sindicato, podemos decir que por costumbre la concesión se transfería a un familiar directo cuando el titular fallecía. No era un derecho, es por costumbre, porque pues no había una ley que regulara eso. Y así fue por años que se manejaba. Pero el año pasado se crea el Instituto de Movilidad, se crea una ley que es donde esa ley nos afectó grandemente. Y como decimos, ya es ley, ya no es una costumbre, un derecho, ya es ley y se aplica. Entonces, con esa ley nos sentimos agredidos, nos sentimos vulnerados en nuestro patrimonio, hasta cierto punto desamparados. Y esa ley
La ley de movilidad tiene varios artículos, pero el que más nos afectó fue el 120, que por primera vez escuchamos nosotros con respecto a nuestras concesiones la palabra extinción. Extinción. Entonces, te voy a leer el artículo, por favor. Artículo 120 de la Ley de Movilidad. Se consideran causas de extinción de las concesiones la expiración del plazo o de la prórroga que en su caso se hubiera otorgado. Fracción 2. La caducidad, revocación o nulidad. La fracción 3. La renuncia del titular de la concesión. La fracción 4. La desaparición del objeto de la concesión. La fracción 5. La quiebra, liquidación o disolución en caso de personas morales. Okay. Fracción 6. La muerte del titular de la concesión, salvo las excepciones previstas en la presente ley. La fracción 7. Declaratoria de rescate. La fracción 8. Que el concesionario cambie su nacionalidad mexicana. Y la fracción 9. Las demás que se establezcan en la presente ley y su reglamento. Entonces es justamente la fracción 6 la que viene a poner en jaque años 47, que hoy en día tiene el sindicato. Entonces, que viene a poner en jaque una cesión de concesiones familiar que se había llevado a cabo, si decimos que este instituto se creó más o menos hace 2 años, hace 45 años. Así es, Leslie. Y te quiero comentar que esta ley regula el transporte público en general en el estado de Quintana. No llamemos taxistas nada más. Esta ley afecta a volqueteros, afecta a las grúas, afecta al transporte de carga, a los piperos y más. Pero el sector más afectado fue el de nosotros los taxistas, por la cantidad de familias que dependemos del taxi. ¿Cuántas familias? Se considera, o sea, se menciona normalmente aproximadamente 20,000 en todo el estado de Quintana Roo. Pues 20,000 familias para afectar de forma directa, me parece que para nada es un tema que se debe tocar a la ligera. Así es. Afortunadamente, cuando se promulga esta ley, y ya como decimos cotidianamente nos cae el 20, se da una unión, se da una unión, se da un acercamiento de las partes afectadas. Se suben al cambio. Se suben al cambio y estamos hablando en general de taxistas, volqueteros, y empiezan a ver de qué manera pueden modificar la ley, de qué manera pueden solicitar, pedir que se modifique la ley. Afortunadamente, como te digo, y como se comenta, la unión hace la fuerza, la unidad también es muy importante, porque con eso nada más es como se pueden lograr los grandes cambios en beneficio de la parte colectiva de los sindicatos y no de unos cuantos. Se hace esto y todo el sector, el transporte, se une y empiezan a haber cabildeos, se acercan a la legislatura, a los diputados, se les escucha. Afortunadamente los diputados también pues se suben en el problema que hay, ¿no? Y se hacen mesas de trabajo. Qué interesante. Sí, con todos los involucrados, a los diferentes sectores se les invita para todo eso, ¿no? Y hoy por hoy podemos decir con felicidad que se logró la modificación de la ley gracias a la buena voluntad de la actual legislatura, gracias a la buena voluntad del señor gobernador Carlos Joaquín González, y esperamos contar con su apoyo, ¿sí?, para que esta decisión de la mayoría de los diputados en el Congreso se haga una realidad, ya que vimos que tan grande era el problema que en el Congreso las diferentes fracciones
se unieron y dieron su voto unánime para esta modificación. Que eso es algo bastante rescatable, porque no nada más estamos hablando que no importaba si tú pertenecías al sindicato solamente de piperos o de volqueteros o solamente al sindicato Andrés Quintana Roo de taxistas, no importaba. A fin de cuentas, todos estaban sumamente afectados con esta reforma que venía a quitarle el patrimonio, por así decirlo, que se había trabajado por más de 45 años. Y no nada más el hecho de la unión, el trabajo en equipo queda dentro de los mismos afectados, sino que se desarrolla una plataforma en la que hoy en día podemos decir que se contó con realmente la comunicación que debiera existir en todo momento, con o sin circunstancias tan delicadas como esta, directamente con nuestros representantes, como en este caso los diputados, ¿no? El hecho de haber tenido también una iniciativa propuesta que se votó con unanimidad, que no importó el partido que fueras, eso para mí representa un tema de logro sindical político muy loable, bastante loable. Así es, Leslie. Hoy por hoy podemos decir que la fracción 6 del artículo 120, donde se hablaba pues, de la extinción por la muerte del titular de la concesión, ha sido derogada. Y ya no existe. Ya no existe. Perfecto. Y también te quiero comentar que la verdad que con esta pandemia, ¿sí? Mucho socio concesionario falleció, se nos adelantó y se fue con la idea de que su familia se quedaba en el desamparo. Que toca ahí un tema bastante delicado, muy medular para esta plática, porque se nos presentan dos panoramas. Punto número 1, hace 2 años entra en vigor este tema de extinción de dominio, donde si falleció alguno de los socios concesionarios, la placa muy probablemente estaba en el limbo, porque teníamos 2 panoramas. La familia, que probablemente desconocía por completo este tema de ley de movilidad, de las reformas que se estaban dando, de las nuevas indicaciones de ley que había. Y del otro lado, también teníamos aquellas familias que estaban involucradas al 100% con su concesión, pero que ante esta situación de extinción de dominio, muy probablemente hayan preferido dejarlo quieto, no moverlo, por el miedo justamente a perder esta concesión, que más allá de ser, yo tengo una concesión para poder explotarla, es la fuente de ingreso de mi familia, no de ahorita, desde hace años. Ahora, mi pregunta es ya, ¿cómo es que teniendo ya esta facilidad, este marco legal, esta certeza jurídica, hoy por hoy los socios concesionarios pueden ejercerlo? ¿Cómo es posible que se pueda seguir dando esa cesión, esa transmisión de la concesión? Bien, sí, como comentaba la compañera, en el artículo 120, en la ley de movilidad, no teníamos la manera de un procedimiento para legalizar estas cosas. Pero afortunadamente el día 24 de septiembre sale en el periódico oficial, se promulga el reglamento. Ya ahí te especifica la manera en que tú puedes regularizar este tipo de cuestión. Una, si la persona falleció hace 1 mes, 2 meses, 1 año, se puede adherir a esta nueva ley, a este nuevo reglamento. Está dentro de la ley que ellos puedan trabajar con este reglamento. Número 2, si la persona que aún vive, pero que está incapacitada físicamente o mentalmente, puede, ya te lo permite el reglamento, poder nombrar a 3 personas para que puedan explotarla, para que puedan mantener a la familia, porque el titular ya no lo puede hacer. Eso es en incapacidad física y mental. Ahora, si es por muerte, también tienes la oportunidad de tener a 3 personas, ¿sí?,
para que puedan ellos explotarla, porque aquí este reglamento está muy interesante, muy importante para todos nosotros los taxistas, porque es triste que después de trabajar tantos años tu automóvil, tu taxi, tu concesión, al fallecer tu familia tenga doble impacto. El impacto de que murió un ser querido, ¿sí? El impacto de que ya no va a haber ingresos para la familia, y esta ley y este reglamento te apoya de esa manera. Para ser más exacto, en la ley está en el artículo 113 que se pide modificación, ya en el reglamento se mueve y está en el artículo 108 del reglamento, que te lo voy a leer, que viene siendo de la cesión o transmisión de concesiones. Dice: las personas físicas titulares de una concesión podrán solicitar, en este caso, es al instituto. No te dice que al sindicato, ni te dice que al actas de acuerdos, etc. Pero aquí sí, los sindicatos sí podrían nombrar a lo mejor un departamento como actas de acuerdos o una comisión, etc. Para poder apoyar, ¿sí?, al socio concesionario que no sepa cómo hacer las cosas, ¿no? Okay. Pero pues hay las dos formas, ¿no? La que el sindicato pueda o el Instituto de Movilidad, que debe ser con el Instituto de Movilidad. Podrán sustituirlo en o sea, las personas físicas titulares de una concesión podrán solicitar al instituto que se reconozcan hasta 3 beneficiarios, lo que te comentaba hace rato, quienes podrían sustituirlo en la titularidad de la concesión en caso de muerte o si llegara a padecer incapacidad física o mental permanente. En dicha solicitud, el concesionario deberá señalar expresamente los nombres y orden de prelación de los beneficiarios a quien se pueda ceder o transmitir los derechos y obligaciones derivados de la concesión. Aquí te va a decir las formas y de qué manera, ¿no? El número 1, los beneficiarios deben ser parientes en línea recta, ¿sí?, en primer grado, colaterales en segundo grado o el cónyuge, concubina o concubinario. El número 2, la muerte del socio concesionario se acreditará mediante el acta de defunción. Eso es normal y es la única manera que lo puede hacer ante el instituto. Claro. ¿Sí? El número 3, la incapacidad física o mental, que también comentamos, debe de acreditarse de manera fehaciente con los documentos del médico idóneos, ¿no?, para que certifiquen de cuál es la enfermedad, y ya con eso el instituto tendrá que aceptar y El reconocer sustento médico que permita para que puedas avanzar. tú seguir con el proceso. El orden de prelación deberá ser excluyente y dejar constancia por escrito de la renuncia o imposibilidad en su caso. La persona física propuesta debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 105 de esta ley, y las personas propuestas, además de cumplir con los requisitos establecidos en la ley, deberá aceptar expresamente las modificaciones que en su caso establezca el instituto, que es válido también. O sea, se vale porque el instituto tendrá que poner algunos reglamentos que tiene que reunir y cumplir el nuevo socio, La el nuevo información, concesionario. la información que usted en este momento nos está brindando me parece que es de oro, porque justamente tenemos en la audiencia a 4 personas, 4 socios que están con preguntas bastante específicas al respecto. Por favor, permítanme compartirlos. La señora Susan Valdés nos pregunta: ¿dónde puedo nombrar a sus familiares? Como usted lo había comentado, pueden acercarse directo al Instituto de Movilidad, o bien, cabe mencionar que en este caso, como pertenecemos al sindicato Andrés Quintana Roo, sería nuestra primera instancia para poder acercarnos y que ellos pudieran apoyarnos y asesorarnos con este trámite, ¿correcto? Correcto. Perfecto. También tenemos al señor Jeremías Chan, quien nos pregunta: ¿qué pasa si el socio ya fue invalidado? ¿Aún se puede hacer esta transferencia? Sí se puede hacer. Sí se puede. No importa que esta situación haya ocurrido en este tiempo de pandemia o probablemente 1 o 2 años atrás. Sí, nada más hay que tomar en cuenta que este reglamento salió el 24 de septiembre. Es nuevecito. Es nuevecito.
salido del horno. te marca que aquí que tienes 60 días para que hagas tu solicitud al instituto. Hay tiempo suficiente para hacerlo. Desconocen, todo el mundo lo desconoce, lo desconocemos porque es totalmente nuevo el reglamento. Conocíamos la ley, pero no conocíamos el reglamento, cuál era el proceso para llevar a cabo la ley. Ya tenemos el reglamento en la mano, ¿sí? Ahora el reglamento te lleva de la mano para el instituto, qué es lo que tienes que tener de requisitos para que puedas aplicar. Más sin embargo, nuestros sindicatos en el estado, pues como sindicatos tienen la obligación de apoyarnos, y en este caso yo considero que sería el Departamento de Actas y Acuerdos, la Secretaría de Actas y Acuerdos, para que te den seguimiento y no te dejen solo. Perfecto. Y tenemos también otra pregunta por parte de Jimer Novelo. ¿Qué pasa si mi familiar ha fallecido en meses recientes con tema de COVID? Creo que es la misma pregunta que teníamos también con Jeremías. Pasa exactamente lo mismo. Así es. No importa si es un tema de cortoplacito, no importa si vamos un poquito para atrás. Hoy en día, con esta certeza jurídica, con este marco jurídico que tenemos, podemos hacer las cosas siempre y cuando estemos informados y sobre todo nos pongamos en contacto directo con nuestros representantes sindicales. De preferencia. ¿Ok? Perfecto. Ahora, con el tema de invalidez es exactamente lo mismo, ¿no? Hoy en día me parece que la mayoría de los socios concesionarios que conforman este padrón, pues vaya, son personas que son alto riesgo, personas ya con bastantes años que probablemente quieran retirarse o que hoy en día ya no tienen esa oportunidad o no se quieren arriesgar a seguir al frente para sacar adelante la concesión, pero sí tienen a sus hijos, a su esposa, para que puedan seguir trabajándola. Disfrutando. Exactamente. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una invitación directa a nuestros socios concesionarios para que, sirviéndose justamente de esta ley de movilidad, de este reglamento, puedan acudir directamente al sindicato para poner al día sus concesiones? ¿Les parece? Sería ideal porque hay muchos concesionarios que al momento tienen esa pregunta, tenían la ley encima, sabían por lo que se había escuchado y comentado que estaban perdiendo su concesión y la tenían guardada y quienes la seguían explotando porque no había pasado nada, pero a quien ya le había sucedido algo no podía hacer ningún trámite en el instituto, porque al hacer un trámite en el instituto tenía que presentarse el titular ya no existía. Al hacer el cambio se quedaban con su concesión de alguna manera inmóvil hasta ver qué sucedía. Ahorita ya pueden aparecer, ¿sí? Ya pueden hacer su movimiento, ya pueden ejercerlo porque tienen el reglamento a la mano ya, y los sindicatos, hablando todo en el estado, lo tienen a la mano y ya pueden hacer, ya lo pueden aplicar. Perfecto, excelente. ¿Qué más les podríamos decir a nuestros socios? Pues como decía el licenciado Cárdenas, es muy importante dejar todo en regla. La verdad que, sobre todo lo vimos en esta pandemia, ¿no? Que de un día para otro se nos adelantan los compañeros. Entonces hay que acercarse al sindicato, averiguar, checar de qué manera, o sea, dejar todo en orden, tanto de la concesión como de su seguro de vida, pero más importante la concesión, porque eso es ante Inmometro que se hace todos los movimientos. El seguro de vida, como quiera que sea, es un movimiento interno que se hace, no hay tanto problema con ello, ¿no? Problema puede haber si no dejamos algún beneficiario, ¿sí? De acuerdo a la nueva ley. Es muy importante dejar a los 3 beneficiarios. Creo que aquí el valor que de alguna forma sale a reducir en esta mesa de diálogo es justamente el tema de corresponsabilidad, ¿no? Porque si bien de un lado tenemos representantes sindicales, bien del otro lado somos socios concesionarios, también tenemos operadores, también tenemos familias que
que sirven, que forman parte de esta unión, que forman parte de esta agrupación, no podemos hoy en día decir, bueno, es que yo tengo este problema y esperemos que de alguna u otra forma se resuelva. El hecho de haber tenido la unión entre los diferentes sindicatos, el hecho de haber levantado la voz con el Poder Legislativo para realmente llegar a acuerdos que nos permitieran mantener tanto a concesionarios como familias, como sindicato contento hasta cierto punto, nos hace caer a todos en el punto de la importancia de no quedarnos con las manos cruzadas, de no quedarnos a expectativa de cómo me resuelven, de cómo los demás operan, ¿no? Es momento de todos sumarnos al cambio, de todos estar involucrados en nuestras concesiones y lo más importante, seguir trabajando en equipo. Que nos dimos cuenta de eso, el éxito solo se escribe en equipo. Así es. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Sí. Perfectísimo. Y sí, yo quiero hacer un comentario de que hoy la verdad que hay mucha felicidad en las familias taxistas porque ya tienen la certeza jurídica de seguir usufructando esa concesión al fallecimiento del titular. ¿Qué es lo más importante? Así es, certeza jurídica en su patrimonio, ¿sí? Certeza jurídica en el usufructo de esa concesión, ya pueden seguir viviendo de eso, ¿no? Porque como yo te comentaba al principio, el taxista es de lo único que vive, es de lo único, o sea, es el taxi y como comentaba él, ¿no? Al fallecer el titular, quedaban viudas con niños, con adolescentes que iban a la escuela, y entonces quedaban a la expectativa, ¿no? Y así quedé en el... ¿Y ahora qué? En el limbo. En el limbo, ¿ahora qué sigue, no? Y la verdad que sí fueron 2 años de mucha incertidumbre, que afortunadamente, como comentamos, con la buena voluntad de todas las partes involucradas, pues se han logrado buenos acuerdos. Claro. Que beneficia en forma colectiva, pues a todo el sector transporte público del estado de Quintana Roo. Claro, y lo más importante, también lo que usted decía, licenciado, el hecho de que tenemos ya ahora esta certeza jurídica, pero a fin de cuentas es completamente nuevo, está recién salido del horno. Entonces, es momento para que nos informemos, es un momento para que empecemos a pensar en familia cómo realmente vamos a dejar las cosas listas y tener paciencia, ¿no? Afirmativo. Ahora, el reglamento tiene 300 o 400 artículos, habla de un sinfín de cosas, pero de los más fuertes, ¿sí? Es el artículo 120, el 113, el 108, es en donde estábamos los socios concesionarios quedándonos sin un patrimonio, sin cómo poder ayudar a nuestra familia después de la cesantía. Esos artículos son bien importantes. Hay otros por aquí que con gusto nos podríamos apoyar y ayudar y orientar. ¿Hacemos otra sesión? Claro, si ustedes gustan. Esto es muy sencillo si se sigue con el reglamento en la mano. Y el gobierno, la ley, el Congreso lo otorgó. Vamos a darle seguimiento y vamos a aprovechar. Este es el momento para que nos podamos sumar al cambio. Claro. Sumar y subirnos al cambio. Subirnos al cambio, sobre todo. ¿Verdad? Sobre todo. Pues yo les agradezco muchísimo la oportunidad que me brindaron de tenerlos aquí en un café entre taxistas, platicar justamente sobre estas reformas, sobre estos cambios y pasos hacia adelante que entre sindicatos se han podido dar, que hoy en día le brindan esa certeza jurídica a los socios concesionarios, principalmente a aquellos que pertenecen a nuestro sindicato de Andrés Quintana Roo. Les agradezco muchísimo también que sean activistas sobre este cambio, que les gusta mantenerse siempre muy actualizados y sobre todo compartiendo esa información con nuestros socios. Así es, sino al contrario, muchas gracias por la invitación. Esperemos que pues haya servido para los compañeros socios este café entre taxistas y pues que sigan los programas
que vamos a ir pasando, que bueno, que va a seguir pasando porque pues es de mucha importancia, ¿no? Información que les puede servir o que ellos ignoran. Exacto. De veras que qué bonito poder ayudar, poder orientar a todos nuestros compañeros taxistas, de veras, porque si supieras cuánta estábamos nerviosos, cuánto sabíamos que el patrimonio se nos estaba yendo, cuánta gente estaba con el problema de que ahora qué sucede, ahora qué voy a hacer, ahora qué está sucediendo, qué va a pasar. Aquí está ya todo supuestamente arreglado, hay que darle seguimiento, no hay que soltarlo y no hay que dejar las cosas a la que se van. Que se arriben al sindicato, si quieren aquí con nosotros podemos apoyarlos también, que no nos cuesta nada orientarlos. Perfecto. Pues les agradecemos muchísimo a ustedes que nos han sintonizado justamente desde sus hogares. Esperemos que esta información siga siendo bastante útil y si por cualquier detalle les quedara alguna duda que en esta mesa hasta este momento no hemos podido solucionar o si bien se conectaron un poquito después, no duden por favor en comentarnos en esta misma publicación que nosotros les damos seguimiento directo. Se trata de subirnos al cambio, se trata de seguir trabajando juntos y sobre todo de seguir disfrutando los martes y jueves de un café entre taxistas. Que tengan excelente noche.